Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a ver consejos para aprender inglés, pero bueno, se pueden aplicar a otros idiomas. Básicamente he encontrado una página que se llama Teleperformance México, no sé ni qué es, la he encontrado en Google. Y hicieron una publicación con cosas que debes hacer para aprender inglés y cosas que no debes hacer para aprender inglés. Os voy a poner el enlace aquí. He encontrado esta página por casualidad y simplemente lo que voy a hacer es decir si estoy de acuerdo o no con esos consejos. Vale, el consejo número 1 es dedica todos los días un momento para practicar. Sí, me gusta este consejo, yo también lo aconsejo. El número 2 es combina diferentes formas de aprendizaje entre clases, lectura, conversaciones, películas, música, etc. La verdad es que estoy de acuerdo. Sí, combina diferentes tipos de aprendizaje, o sea, no solo hacer una cosa. A veces no tienes tiempo. Yo, por ejemplo, con el sueco, a veces simplemente escucho. Vale, ya sé que sería mejor hacer otras cosas, pero tal vez no tengo tiempo, no pasa nada. Pero si tienes tiempo, es verdad que es mejor, pues, hacer cosas variadas, ¿no? Eso está bien. Luego, el número 3 es comprende que cada idioma es un micromundo, desactiva el español de tu mente y piensa en inglés. Sí, me parece bien este consejo. O sea, intenta cambiar el chip de tu mente y pensar en el idioma que estás aprendiendo. Luego, el número 4. Consigue un amigo o vecino que hable inglés para practicar. Sí, o un tándem o lo que sea. Si tienes a alguien con quien realmente hablas, con quien tienes una interacción real, siempre es mejor. La verdad es que por desgracia no todos tenemos un amigo o un vecino con quien hablar, ¿no? Si estamos aprendiendo una lengua en concreto. Yo por eso siempre recomiendo, si no tenemos inspiración o si tal vez si somos un poco más introvertidos, pues buscar simplemente clases online, y la verdad que algo que os puede ir súper bien es buscar las clases con Lingoda, que tienen ofertas de clases uno a uno, o sea, individuales, o ofertas de clases en grupo. Si lo queréis probar sin compromiso, os recomiendo usar mi enlace porque os dan un descuento. Y la verdad, nada, que yo lo he probado, lo probé con 3 clases de francés y la verdad que me gustó mucho. Y nada, bueno, tienen español, inglés, francés y alemán, y luego tienen pues diferentes clases, o sea, puedes escoger pues digamos el horario que te vaya bien a ti, también el tema que te interese más y la hora, ¿no? Entonces, desde tu casa, como un couch polyglot, puedes tranquilamente buscar la clase que más te conviene. También puedes buscar según el nivel, porque tú tal vez, pues, no sé, tienes un nivel A2 o un nivel B1 o un nivel B2. Y si no estás seguro de tu nivel, pues simplemente vas probando. Y bueno, la verdad que yo creo que está muy bien, sobre todo hoy en día que con lo del virus y todo eso, pues uno igual no se siente seguro, ¿no? De ir a una clase presencial, o tal vez pues donde tú vives pues no hay esta posibilidad ahora mismo, etcétera, ¿no? Bueno, yo ya llevo años haciendo clases online porque a mí desde hace años ya me gusta esto porque me parece más práctico y que se adapta mejor a mi vida. 5. Ten una libreta de apuntes para nuevas palabras y frases. Bueno, sí, a ver, yo esto no lo hago, no digo que esté mal hacerlo, pero yo no lo hago, no sé. ¿Tú lo haces? Deja un comentario. Yo creo que está bien, ¿eh? No lo critico, pero no creo que sea algo que si no haces no vas a aprender. Sino que sí, está bien, pero sí, no es obligatorio. Luego, número 6, diviértete. Me encanta, sí, diviértete. Encuentra la manera de divertirte mientras aprendes. Usa tu expresión corporal para transmitir ideas. Sí, sí, muchas veces no tenemos la palabra en la cabeza y simplemente con el tono de la voz, con la expresión facial, con las manos podemos hacer entendernos, y ¿por qué no? O sea, es una herramienta más. No tengas miedo de usar tus manos y tu expresión facial. Número 8. Memoriza la mayor cantidad de verbos regulares e irregulares.
Bueno, yo no soy muy fan de esto, la verdad. Yo nunca intento memorizar. O sea, a veces tal vez sí, pero digamos que no es mi estrategia principal. Sí que si hay alguna palabra que no me sale, que es súper importante, voy a intentar memorizarla. Pero mi manera de memorizarla es básicamente tener mucho input. Pero no, no sé, no estar repitiendo la palabra 10 veces delante del espejo, por ejemplo. Pero bueno, o sea, no digo que sea algo que no tengas que hacer. Si te ayuda, hazlo. Pero a mí, por ejemplo, no sé, no me ayuda de esta manera. O sea, yo no aprendo viendo las conjugaciones y repitiéndolas 3000 veces. A mí eso no me ayuda. Pero bueno, tal vez a ti sí te ayude y bueno, hazlo si quieres. Luego lo que dicen que no debes hacer para aprender inglés, dice, uno, no cierres tu mente diciendo que es difícil o que no podrás. Muy de acuerdo, no lo hagas porque vas a poder aprender inglés, pero tienes que cambiar un poco tu chip. Tal vez no lo vas a conseguir en una semana, claro que no, en un mes, pero no cierres tu mente, o sea, vas a poder. Si le dedicas tiempo y energía, vas a poder. Luego, número 2, no hables en inglés pensando en español. Súper buen consejo. Hay que como cambiar el chip y decir, vale, ahora pienso en esta lengua. Creo que es mejor. Sé que hay mucha gente que traduce en su mente, pero es mejor intentar pensar en esa lengua. Luego, no pronuncies como se escribe en tu idioma y viceversa. Sí, no hagas eso. Bueno, a veces funciona, pero bueno, siempre va a pasar, ¿no? Que tu lengua materna o otras lenguas que hablas, pues van a contaminar, entre comillas, tu pronunciación, pero eso es normal. Pero bueno, por ejemplo, si estás aprendiendo francés, no digas bonjour, si eres español, pues bonjour, ¿no? Intenta pues pronunciarlo de la manera como se pronuncia, ¿no? Sí. 4, no te avergüences de hablar. Exacto. Todos cometemos errores, somos todos humanos y no te avergüences porque es normal cometer errores. O sea, tú adelante y habla. 5, no dejes de preguntar cuando tengas dudas. Bueno, sí, o sea, si tienes dudas puedes preguntar. No tengas miedo de preguntar. Yo lo que pienso es que no hay que preguntar todo el tiempo. O sea, a veces no hace falta saber todas las palabras. Por ejemplo, yo a veces he tomado lecciones en italki y tal vez en esa lección había 20 palabras que no conocía, pero yo no tengo que saber todas esas palabras. Tal vez sabiendo 2 que me van a ser súper útiles, ya está, no tengo que saberlas todas, no tengo que resolver todas mis dudas. Pienso. Bueno, no te desesperes por avanzar, sé paciente. Sí, ten paciencia y bueno, poco a poco, ¿no? Es un poco lo del libro que siempre recomiendo, que es Atomic Habits, de vas a ir progresando poco a poco, ¿no? Un poquito cada día. No van a ser progresos increíbles, no vas a salir en el libro Guinness de los récords, pero oye, vas a progresar poco a poco. O sea, no te impacientes, poco a poco. Sí, 7, no temas cometer errores. Exacto, súper de acuerdo. No temas cometer errores. Es normal cometer errores. No te preocupes. Luego, la 8, que es la última, no dejes de practicar en todo momento. Wow, ok, bueno, a ver, eso yo no sé quién tendrá tanto tiempo. O sea, practica cuando puedas. Pero en general estoy muy de acuerdo con esos consejos. Ha habido alguno con el que digo, bueno, yo personalmente no lo hago así, pero en general me parece que son buenos consejos. ¿A ti qué te ha parecido? Deja un comentario y un me gusta compartiendo tu experiencia. También nada, muchas gracias a mis Patreons y si no lo has hecho todavía te puedes suscribir y te puedes hacer Patreon también. ¿Vale? Nada, espero verte pronto en el canal. Nos vemos. Adiós.